Bueno, seguimos con los videos. Hoy vamos a hablar del problema de los divertículos del colon. La verdad que el verano ha sido muy caluroso y ha estado lleno de festivales y cosas lindas. Bueno, hablamos de divertículos diciendo que es la construcción de tipo circular en la pared del colon, donde ingresan los vasos cortos. Se trata de la herniación de la pared intestinal a través de zonas débiles. La zona débil es donde ingresan los vasos rectos. Se dividen en verdaderos y falsos. Los verdaderos tienen las 4 capas del intestino. Los falsos solo tienen 2 capas. Los divertículos del colon son pseudodivertículos. La pared está formada por 2 capas. Clasificación: se dividen por pulsión o por tracción. Por pulsión, aumento de la presión endoluminal. Por tracción, desde fuera de la luz del órgano. Por tamaño, tenemos entre 5 y 10 milímetros. El número variable. En cuanto a la ubicación en los países occidentales, el colon sigmoides es el lugar más frecuente. En los países orientales, en colon derecho. Son más frecuentes en sigma. Es el segmento de menor diámetro. Ley de Laplace. La presión es inversamente proporcional al radio, en este caso, el sigmoides. Por eso, a menor diámetro, mayor presión a nivel del sigmoide. Definiciones. Diverticulosis: presencia de uno o más divertículos sin causar síntomas. Enfermedad diverticular sintomática: dolor recurrente en fosa ilíaca izquierda, secundario a la presencia de divertículos. Diverticulitis: proceso inflamatorio, a su vez debido a inflamación o infección de divertículos. La prolongación de la vida aumentó la cantidad de ancianos. En ellos la frecuencia es alta y es similar en ambos sexos. Sin embargo, a menor edad es más frecuente en hombres. El 80% de los pacientes son asintomáticos. Etiopatogenia: Painter y Burkitt fueron los que introdujeron la problemática de la dieta baja en fibras. Vamos al concepto de segmentación del colon. Contracciones musculares segmentarias del colon separa a la luz del colon en cámaras. Aquí tenemos representado el colon, aquí el esíbalo fecal y aquí las presiones que se van produciendo de esta manera. La materia fecal endoluminal, la segmentación, y aumenta la presión endoluminal y de este modo se producen estas cámaras de presión. Entonces de esta manera el esíbalo progresa hacia distal. Pero ¿qué pasa si la dieta no tiene fibras? La presión aumenta a ese nivel y se producen entonces estas herniaciones que van a ser los divertículos. Aquí tenemos un vaso en la pared del colon y a su vez tenemos un vaso recto. Este es el vaso recto y este es el vaso importante. Este vaso recto va a atravesar las capas musculares y ese va a ser el lugar de menor resistencia. Entonces aumenta la presión, se produce en el comienzo la herniación de la mucosa, ahí tenemos la pared muscular, empuja al vaso recto y así es como se constituye entonces el divertículo a través de la zona débil de la pared del intestino. En este caso se produce el sangrado por lesión del vaso o se puede producir la translocación de bacterias hacia el exterior o bien la perforación. Entonces los cambios de presión son muy importantes, los divertículos se mantienen y se empiezan a complicar. Mientras mayor es el tiempo de la materia fecal en colon, mayor es la absorción de agua, mayor fuerza para empujar el esíbalo fecal, porque se ha puesto duro, se ha secado.
aumenta la presión abdominal y esto, con el tiempo, desarrollará divertículos. Colagenopatías, artritis reumatoidea, LEDA, se asociarían a la mayor frecuencia de divertículos, al igual que el Marfan, el Darlos, que se inscriben bajo el título de elastosis, también se relacionarían con mayor cantidad de divertículos. El profesor Andrés García Marín habla acerca de los divertículos, habla de la EFSA, recomienda la ingesta de 25 gramos por día de fibras. La ingesta real está por debajo, 20 gramos por día en el hombre y 17.5 en la mujer. Entonces habría que aumentar la ingesta de fibras para prevenir la enfermedad diverticular. Síntomas. Existen tres grupos: pacientes asintomáticos, pacientes con síntomas generales, pacientes con síntomas relacionados con las complicaciones. Síntomas generales: cambio de hábito intestinal, constipación, diarrea, dolor en fosa ilíaca izquierda, sangre ocasional en materia fecal, distensión abdominal. ¿Cómo pensar? Y en cuanto a las complicaciones, tenemos que pensar así: la inflamación, la perforación, la obstrucción y el sangrado. Así es como tenemos el abdomen agudo inflamatorio, perforativo, obstructivo o hemorrágico. Síntomas de diverticulitis: la edad avanzada, pérdida de apetito, dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda o flanco izquierdo, fiebre, náuseas, diarrea sanguinolenta, posición antiálgica, sangre roja sin dolor. El diagnóstico clínico tiene una sensibilidad del 60%. En casos más severos pueden hacer una sepsis de entrada. Los divertículos son las canas del colon. Sin embargo, la gente joven empieza a tener diverticulitis post-transgresión alimentaria. Todas las itis dan dolor. Puede haber dolor permanente, constante. Algunos le llaman a la diverticulitis la apendicitis izquierda. Cuando existen abscesos, los síntomas son dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre, escalofríos, frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada. Síntomas de la perforación: el dolor abdominal es muy intenso, de comienzo en fosa ilíaca izquierda, generalizado, abdomen en tabla, sin embargo está distendido, timpánico, y hay ausencia de la matidez hepática. Si la perforación es al retroperitoneo, la semiología también cambia y no tenemos, por ejemplo, si no ha llegado al espacio interhepatodiafragmático, la pérdida de la matidez hepática. Síntomas de oclusión intestinal. Existen dos formas: con válvula ileocecal continente y con válvula ileocecal no continente. Con válvula ileocecal continente, el dolor cólico de comienzo en fosa ilíaca izquierda se propaga hasta la fosa ilíaca derecha y se hace muy intenso en fosa ilíaca derecha. Esto hace que cuando no exploramos adecuadamente el paciente en la anamnesis y en el examen físico, podemos pensar que se trata de una apendicitis. En realidad es una oclusión del colon izquierdo, pero que se ha distendido el ciego y el dolor está en el ciego. Y el otro tipo de oclusión es con válvula ileocecal no continente. El dolor está en fosa ilíaca izquierda, es cólico, tiene náuseas y vómitos tardíos, distensión abdominal, fluidos diarreicos aumentados. Puede haber antecedentes de diarrea, constipación, dolor en fosa ilíaca izquierda, cuadros febriles, distensión o debutar con cuadros de oclusión intestinal. Síntomas relacionados con la hemorragia. Puede ser leve o puede ser una hemorragia grave. Sangre roja en materia fecal. Gran volumen de sangre. El paciente necesita evacuar urgente. Síntomas relacionados con las fístulas.
fecaluria, fístula colon-vesical. El paciente orina soda, es decir, gas mezclado con orina, o bien orina resto de materia fecal. Gases y materia fecal en vagina, fístula colon-vaginal. La paciente refiere que elimina gas y materia fecal por vagina. Gases y materia fecal por orificio cutáneo, de fístula colocutánea. Y finalmente los pacientes pueden tener dolores cólicos y es la fístula coloentérica. Puede haber distintas combinaciones de presentación, pero este es el esquema general. Entonces, enfermedad diverticular, diverticulosis asintomática. Diverticulitis, enfermedad diverticular sintomática no complicada. La diverticulitis puede ser aguda y también puede ser crónica, pero la crónica puede dar la diverticulitis crónica recurrente o la colitis segmentaria. Esto lo digo a modo de cómo se puede proyectar hacia la cronicidad, hacia la diverticulitis crónica recurrente o a la colitis segmentaria. Enfermedad diverticular complicada. La enfermedad diverticular no complicada. Entonces, abdomen agudo inflamatorio, peritonitis, sepsis, absceso, perforación, obstrucción, fístulas. Aquí tenemos un resto de materia fecal y el orificio diverticular. Son los múltiples orificios diverticulares. Aquí entonces, el colon derecho, los divertículos son de boca más ancha. Aquí tenemos del lado izquierdo, los divertículos tienen boca más angosta. Entonces la materia fecal obstruye la salida del divertículo, se produce mucus en la luz del divertículo obstruido, se da la proliferación de bacterias en el divertículo, las bacterias obradan la pared del divertículo, esto lleva a la isquemia localizada, la translocación y la perforación. Puede haber abscesos paracólicos, puede haber rotura de esos abscesos paracólicos, o bien la otra postura en cuanto a la formación de los divertículos y la diverticulitis, se habla de un proceso inflamatorio de la base del divertículo sin que haya este mecanismo obstructivo de la luz del divertículo. Proceso entonces inflamatorio crónico de la base del divertículo. Peritonitis y sepsis grave. Aquí entonces, mientras nosotros estamos viendo el paciente está con una peritonitis y está muy grave. Hay pérdida de las matrices hepáticas, hay distensión, hay dolor intenso y el paciente puede hacer fallas múltiples de órganos, con múltiples abscesos. Entonces, Hinckley hace una clasificación relacionada no solo con el diagnóstico, sino también con la conducta. Así tenemos, por ejemplo, diverticulitis clínicamente moderada, el tratamiento es conservador, a eso le llaman cero. La situación 1A es inflamación pericólica sin absceso, el tratamiento conservador. 1B, la inflamación pericólica con absceso. Si es menor de 2 centímetros, tratamiento conservador. Y si es mayor de 2 centímetros, drenaje percutáneo. Por supuesto, dependerá si en el medio donde estamos tenemos cómo resolver una colección por vía percutánea. El 2 se refiere a un absceso pélvico o intraabdominal o retroperitoneal menor de 2 centímetros conservador, mayor de 2 centímetros drenaje percutáneo. Por supuesto, todo esto es orientativo. También dependerá de la, como decía recién, disponibilidad de los métodos, de la pericia de quien lo ejecuta y de la situación clínica del paciente. El 3 se llama peritonitis purulenta generalizada sin comunicación con la luz del intestino. Cirugía de urgencia, la colectomía. Y la situación 4, la peritonitis estercorácea generalizada con comunicación libre con la luz del intestino. Cirugía de urgencia. De este modo, entonces, tenemos que el estadio 3 y 4 es para cirugía de urgencia. Y los anteriores, tratamiento conservador,
Cuando la colección es más de 2 a 3 centímetros, el tratamiento es el drenaje percutáneo. Este es el planteo general. Entonces, diverticulitis clínicamente moderada, el 1A, inflamación pericólica sin absceso, tratamiento conservador. La inflamación pericólica con absceso menor de 2 centímetros, tratamiento conservador. Con absceso mayor de 2 centímetros, drenaje percutáneo. Absceso pélvico intraabdominal retroperitoneal menor de 2 centímetros, tratamiento conservador. Si es mayor de 2 centímetros, el drenaje percutáneo. El grado 3, peritonitis purulenta generalizada sin comunicación con la luz del intestino, cirugía de urgencia, colectomía, y lo mismo, pero con comunicación con la luz del intestino y el neumo abdomen, o sea, la aparición de aire en el espacio interhepato diafragmático, aire pericólico, etc. Acá tenemos la luz del divertículo. Acá el divertículo está sangrando, aquí sangra más. Entonces vamos a ver hemorragia. De 5 al 15% presenta hemorragia digestiva del total de pacientes con divertículos. Un tercio debutarán como hemorragia digestiva baja grave. La enfermedad diverticular es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva. Representa un 30 a 50% del total. El vaso recto está expuesto ante cualquier agente agresor. Se presenta más frecuente del lado derecho, 50 a 90% de los casos. El divertículo del lado derecho, como ya lo dijimos, tiene mayor diámetro, mayor boca que el izquierdo. Factores de riesgo de hemorragia digestiva baja: la hipertensión arterial, los antiinflamatorios no esteroides, los antiagregantes, los anticoagulantes. Fíjense que de estas 4 variables hay una sola variable relacionada con la clínica pura. Los demás son medicamentos, los AINE, los antiagregantes o los anticoagulantes. La hemorragia digestiva baja por divertículos es autolimitada en un 80%. Sin embargo, se plantea la recurrencia en un 30%, que van a tener un segundo episodio. De estos, un 50% tendrán un tercer episodio. Los factores predisponentes para la recidiva son edad avanzada, vasculopatía periférica, neuropatía crónica, episodio previo de diverticulitis. Manejo de la hemorragia digestiva baja. Lo primero, estabilizar el paciente con fluidoterapia, glóbulos rojos sedimentados, concentración de plaquetas, corrección de la coagulación. ¿Dónde sangra? Para eso tenemos la colonoscopía. No solo puede ver dónde sangra, sino que también puede tratar la hemorragia. La arteriografía necesita un flujo de 1 a 1.5 mililitros de sangrado por minuto para que sea posible verla. Y además también tiene la opción terapéutica de la embolización. Finalmente, la cirugía es cuando hay inestabilidad hemodinámica refractaria a otras medidas. Es la última medida, la colectomía total, si no se sabe dónde sangra. Se ha puesto la enema varitada como diagnóstico y también como hemostático, y había una menor recurrencia de sangrado, por lo que le asignan utilidad previa. Conflicto es cuando hacemos un colon por enema, con bario. El bario queda pegado y si tenemos que hacer alguna otra maniobra, endoscópicamente es muy difícil ver. El manejo endoscópico de la hemorragia digestiva baja por divertículos en imágenes, así como se ve aquí, es bárbaro, según Juan Turnes. Luego, en la vida real y a deshoras, suele ser laborioso. ¿Y por qué? Porque el colon no está preparado, porque sangra, o hay que la vaya a aspirar, porque es muy tarde, porque no está la enfermera entrenada, etc.
La ruta del aire. En el colon hay aire. El aire del colon pasa a los divertículos. De allí pasa al espacio exterior del colon. De allí entonces, mezclado con abscesos y demás, pasa a la cavidad abdominal y de allí va al neumon peritoneo. El neumon peritoneo que también se repite no solo en la tele de tórax, sino que también en la tomografía computada. Si tenemos la sepsis, que es igual a un foco, en este caso abdominal, más el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tendremos una sepsis grave si a la sepsis se acompaña la falla múltiple de órganos. Fístulas. El paciente que tiene una fístula colon-vesical hace que el aire pase a la vejiga, de la vejiga a la uretra y de la uretra hacia afuera. Entonces el paciente refiere que orina como si fuera agua con gas y además hay restos de materia fecal. Eso se llama fecaluria. También puede haber aire fuera del colon sin ninguna otra trascendencia. Puede ser que elimine aire a través de una herida que se presenta en la piel. No solo el aire, sino restos de materia fecal. Esto indicaría la fístula enterocutánea. También se puede producir la fístula enterocolónica, o sea, entre el colon y el intestino delgado. Fístula enterovaginal. La paciente dice, pierdo gas y materia fecal por vagina. Así entonces aparece el gas y aparece la materia fecal en la vagina. En este caso, el servicio y departamento de cirugía del Hospital Clínico San Borja Arrearán, Campus Centro, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, presenta esta experiencia donde fíjense qué interesante. La fístula colovesical es la más frecuente, casi el 70%. Le sigue la fístula colovaginal, la colocutánea, la coloentérica, bueno, la sigmoidea pendicular, que nosotros no la hemos visto, y la sigmoideo cervical. Bueno, entramos ahora a oclusión intestinal. Entonces, el cono sigmoide es lo más frecuentemente lo que se afecta. Ahí está. Y por otro lado, la valvulosis calcontinente. Entonces, esto hace que se dilate el colon derecho, se sigue dilatando, el cólico, el dolor cólico comienza del lado izquierdo y hace esta secuencia hasta que el dolor se hace permanente en la fosílica derecha y esto nos puede llevar a la confusión de que se trate de una apendicitis. Entonces, dolor en fosílica derecha intenso con timpanismo, apendicitis, cáncer de colon izquierdo, a tenerlo muy en cuenta, o si no, estenosis por diverticulitis. En realidad el paciente está ocluido, debe operarse de oclusión intestinal. Si la oclusión entonces tiene la valvulosis continente, se produce todo ese fenómeno. Pero si la valvulosis no es continente, se va a dilatar el intestino delgado y vamos a tener esa imagen en pila de monedas. De ese modo, entonces, el paciente hará tardíamente náuseas y vómitos, pues el episodio empezó en la fosílica izquierda, en el sigmoide, que puede ser por diverticulitis o por un cáncer de colon izquierdo. Si hay una enfermedad diverticular, no se descarta la neoplasia. Bueno, en los últimos años, y en el Hospital Rawson, tenemos patología diferente en el intestino en general. Entonces, de la mano del SIDA, aparece el sarcoma de Kaposi, tuberculosis, linfoma no Hodgkin, patología por citomegalovirus. Y todo esto será motivo de otro abordaje en otro video.
al igual que el diagnóstico y tratamiento definitivo, lo desarrollaremos en otros videos. Así que muchas gracias, espero que estén bien para que puedan rendir adecuadamente y nos estamos viendo en los siguientes exámenes. Mucha suerte a todos.